Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos finalizando la semana 7 el día de hoy. Estamos en nuestro curso de literatura, estamos aprendiendo la literatura española, estamos recorriendo varios temas de la literatura en España. Ustedes recordarán que cuando uno estudia la literatura, uno tiene que estudiarlo bajo los ojos de la época. La literatura es muy importante y sobre todo va a ser interpretativa a la manera que miremos las obras a la luz de la época. Y nosotros estamos ya en esa cronología, en esa línea de tiempo, en la época moderna, que abarca más o menos del siglo XVI, años 1500, hasta 1879, que finaliza con la Revolución Francesa, casi a finales del siglo XIX. Ahora, durante esta época en España hubo muchos cambios. Las épocas suelen cambiar constantemente. La forma de vida, la manera de pensar y una infinidad de cosas. España estaba ya saliendo de un periodo muy triste para su nación, como era la invasión árabe en España, en la península ibérica, y se vivió un tiempo de lo que los historiadores dicen que se llama la Edad Media. Luego ya a finales de la Edad Media, el ser humano comienza a poder reconocer su propia autoridad. El ser humano comienza a reconocer que es él el que debe ser el centro del mundo. Y esa es la razón por la cual se deja al lado las ideas religiosas de la Edad Media y se comienza a centrarse en el ser humano. Volver a nacer. Dejar de lado la oscuridad espiritual y enmarcarse a lo que vendría por delante, que era la aparición de la ciencia y sobre todo del racionalismo. La razón humana como creadora fundamental de todas las cosas que en ese tiempo se hizo. La ciencia avanzaba, el conocimiento entró a un auge y se comenzaron a valorar el pasado y especialmente las culturas grecolatinas de aquella época. Entonces, a través de esta pequeña introducción al curso, obviamente del curso de literatura, estamos estudiando las épocas y nos estamos ubicando en la Edad Moderna, en la época del Renacimiento. Pero antes de continuar con lo que tenemos el día de hoy, siempre es bueno recordarles estos valores importantes como son la identidad nacional y el patriotismo. Si hay algún alumno o alumna que me está escuchando esta mañana, estos son los valores que como peruanos nos identificamos. La identidad nacional y el patriotismo para este mes es muy importante sabiendo de las tragedias que está pasando en nuestro país. Y más que nunca la unión de las familias peruanas comienza a hacerse valer para que podamos hacerle lucha ante los problemas de la vida. Así que no olvides estos valores durante estas semanas, la identidad nacional y el patriotismo, valores muy importantes. Volviendo y retomando entonces nuestro tema de literatura, como habíamos mencionado, el día de hoy vamos a entrar a un periodo importante de la literatura española. La semana pasada hemos estado estudiando algunos representantes, escritores de esta época, una época sumamente importante. Ya hemos visto a Miguel de Cervantes Saavedra, ya hemos visto a Luis de Góngora y Argote. El día de hoy nos compete estudiar a otro gran escritor, un autor clásico de la literatura en España del Renacimiento, del Siglo de Oro. Y me refiero al señor Francisco Quevedo y Villegas. Admirado por su forma de escribir, su personalidad, su participación política. Incluso en Perú hay muchos autores que comenzaron a imitar a este hombre, a este escritor. Francisco Quevedo nos da un aporte importante a la literatura en España de aquel momento. Es uno de los autores clásicos de la literatura del Siglo de Oro en España. Es conocido este hombre por una obra pícara, por su narrativa pintoresca, y una de las obras que él escribió se llamó El Buscón, llamado Don Pablos, que es la obra que ya luego vamos a estar mencionando. Pero es una obra que le da el reconocimiento por este nuevo género, como es el género picaresco en España, un nuevo género narrativo que apareció en ese tiempo. Quevedo, aparte de eso, cultivó todos los géneros literarios, ¿ok? Todos los géneros, se metió en poesía, en teatro, en narrativa. Se dedicó a la poesía, por ejemplo, desde muy joven, y escribió sonetos, ya sabemos lo que es un soneto, sonetos satíricos, mordaces, de crítica y burlescos, a la vez que escribía también graves poemas, en los que expuso su pensamiento típico del barroco en la época del Renacimiento. Sus mejores poemas
muestran la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte, puntos centrales de su reflexión poética y bajo la sombra de los cuales pensó también el tema del amor. Francisco Quevedo entonces nos da una pauta ya general de su pensamiento y el aporte que le dio mucho a la literatura en España. Francisco Quevedo es uno de los autores que le dio mucho, que formó la poesía en España de la edad moderna, en la época renacentista. Así que acompáñame entonces esta mañana a poder estudiar a este autor importante del Renacimiento del Siglo de Oro. ¿Qué podemos decir de Francisco Quevedo y Villegas? Podemos decir en primer lugar que como escritor español y gran poeta del Siglo de Oro, fue uno de los representantes importantes del barroco. El barroco se caracterizaba por su forma agresiva de escribir, por su forma pintoresca de retratar la vida. Los padres de Francisco Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en un colegio imperial, fue un hombre muy preparado, fue un hombre que de alguna otra manera vivió una educación de la alta. Incluso se metió en aspectos religiosos, como fue en el colegio de los jesuitas, una corte religiosa, y posteriormente estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid y en Valladolid, ciudad esta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famoso por su rivalidad con el antiguo escritor que vimos la semana pasada, que es el señor Luis de Góngora. Entonces, podemos darnos cuenta que ya Francisco Quevedo nos da una luz de su preparación, una luz de su talento, una luz de lo que significa ser un gran escritor. Chicos, cuando uno comienza a enmarcarse al mundo de la escritura, uno tiene que tener talento, es cierto, pero también prepararse en las letras. Y ahí por ahí está la trascendencia literaria de este escritor. Después de un alejamiento, porque él de Valladolid se alejó, de alguna otra manera para quizás reflexionar sobre la vida y seguir escribiendo, volvió con más fuerza a la actividad política, con vistas a la cual se casó en 1634 con Esperanza de Mendoza, una viuda que era del agrado de la esposa de Olivares y de quien se separó poco tiempo después, que era un monarca. Problemas de corrupción en el entorno del conde duque, en este gobierno político, provocaron que éste empezara a desconfiar de Quevedo. O sea, Quevedo tuvo dentro del gremio político varios problemas de corrupción. Y en el año 1639, bajo oscuras acusaciones, fue encarcelado en el convento de San Marcos, donde permaneció en una minúscula celda. Un hombre que también pasó momentos diferentes, problemas muy diferentes con la justicia. Pero también podemos darnos cuenta que esos son los espacios en donde los escritores comienzan a inspirarse. Cuando salió en libertad, ya con la salud muy quebrantada por la edad, se retiró definitivamente a una torre de Juan Abad, un pueblo cerca a Valladolid, donde él muere ya en una buena vejez, se podría decir, a pesar de su salud quebrantada. Cada escritor tiene su peculiaridad cuando comenzamos a ver sus vidas, su forma de cómo andaron sobre este mundo. Y este autor, de alguna otra manera, vivió de esa manera. ¿Cuáles fueron las obras? Vamos a conocer un poquito de las obras importantes que escribió el señor Francisco Quevedo y Villegas. En primer lugar, una de las obras importantes, reconocibles en la novela picaresca en España, es la historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos, que es un ejemplo de vagabundos y un espejo de tacaños, escrito por Francisco de Quevedo y Villegas. Bueno, habla sobre la vida de un hombre llamado Don Pablos, que es muy pobre. El género picaresco habla mucho sobre la pobreza. La otra semana que viene vamos a estudiar el género picaresco y vamos a analizar una obra de género picaresco, pero ya podemos decirnos de que Francisco Quevedo desarrolla una historia en donde el héroe ya no son los caballeros de la Edad Media, el héroe ya no son las grandes hazañas que hacían estos hombres, sino ahora los vagabundos, los pobres, que ya no conquistaban mundos para poder agradar a una amada, a una musa, sino conquistaban los mundos para poder sobrevivir. Y ese es el tema de la historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos, como así se titula esta gran obra importante de Francisco Quevedo y Villegas. Otra de las obras es Romancero General, donde ahí reúne todos sus sonetos, su obra poética, sus letrillas,
sus poesías emblemáticas bajo el título de Romancero General. Soledades, no confundir con las soledades del autor Luis de Góngora. Estas son otras soledades, otro poema, de alguna otra manera de Francisco y Quevedo y Villegas. ¿Ok? Muy bien. Luego de ver un poquito sus obras, ahora vamos con la prosa de Francisco y Quevedo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuáles son las características importantes en las obras de Francisco y Quevedo? Como literato podemos decir que Quevedo cultivó todos los géneros, como habíamos dicho, ¿verdad? Los tres géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía, es cierto, y escribió los sonetos satíricos, como ya habíamos mencionado. Sus mejores poemas muestran la desilusión y la melancolía frente a la muerte. ¿Ok? Era un hombre que meditaba mucho en el tema del tiempo y la muerte. Una meditación que en ese tiempo era dable por la situación histórica que se vivía. Ahora, parte de su reflexión poética era que también tenía sentimientos. Hablaba mucho del tema del amor. Pero como habíamos dicho, quizás en la prosa de Francisco Quevedo está el hecho de saber que era un hombre que se dedicó a retratar la sociedad tal y como era. A la profundidad de esas reflexiones y la complejidad conceptual de esas imágenes que expresa en sus obras, se une la manera directa como le escribía, a una manera coloquial, propio del lenguaje español, que imprime una gran obra de modernidad. Chicos, el aporte importante que dio Francisco Quevedo era acerca de cómo él escribía el idioma castellano. Estaba en formación el idioma castellano, y él también era un máximo exponente de las letras castellanas del siglo XVI. ¿Por qué trasciende entonces Francisco Quevedo? ¿Cuál es la importancia literaria de este autor? ¿Qué nos puede enseñar este autor para la literatura? Ahora, este autor es importante por la narrativa que desarrolla, como ya lo habíamos mencionado. Sobresalió con la novela picaresca Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, una obra ingeniosa y de humor corrosivo. Era una obra donde no se perdía la satírica, la crítica, el llamado a la reflexión de lo que constituía la novela de Francisco Quevedo. Como una vez más les digo, la próxima semana vamos a estudiar este género picaresco, pero de ya te estoy diciendo de que Francisco Quevedo comienza a desarrollar esta novela, este género picaresco, de una manera ingeniosa y talentosa y de un humor exquisito. Espero que algún día tú puedas leer la obra completa. Una obra impecable en el aspecto estilístico. Esta es la forma de escribir, ¿ok? Él lo escribía incluso desde muy joven. Ya había mucho talento en él, desde muy joven. Y desde entonces comenzó a ser, en primer lugar, publicada clandestinamente. Lamentablemente había muchas reservas de la Iglesia Católica en ese tiempo por los escritores y los artistas. Entonces, los autores comenzaron a poder darse cuenta que habían escritos que quizás comience a chocar la moral de algún sector de la sociedad. Entonces, Francisco Quevedo lo publica esta obra, La vida del buscón llamado Don Pablos, en la clandestinidad, a escondidas se podría decir, hasta su edición definitiva, que posteriormente se dio a conocer más adelante. Más que su originalidad como pensador, destaca su total dominio y virtuosismo en el uso de la lengua castellana. Desarrolló la lengua castellana. Desarrolló un idioma exquisito. Francisco Quevedo es reconocido porque él también ya da formación de alguna otra manera, a las letras castellanas. En todos sus registros podemos ver eso. Y de alguna otra manera casi nadie se le estaba igualando en su forma de escribir. Nadie se le estaba igualando en su forma de escribir. Entonces, ahí tenemos un poquito la importancia de Francisco Quevedo para la literatura del barroco del siglo de oro en España. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos yendo ahí con la meditación de este autor? ¿Te das cuenta cómo estamos conociendo varios autores muy interesantes que nos permiten dar un vistazo de lo que significa esta obra o este tiempo del Renacimiento en España? Vamos con algunas actividades, ¿te parece? Vamos a desarrollar algunas actividades importantes con respecto a este hombre. Vamos a completar las ideas sobre el tema de Francisco Quevedo.
Vamos a mencionar dos de sus obras destacadas. ¿Cuáles son dos obras destacadas? Tú tienes ahí ya tu material. Por favor, quiero que tú puedas estar ahí anotando. Quevedo destaca no solo como pensador, sino también como ¿qué? Quevedo escribió sonetos de corte. ¿Cuál era el estilo, las características de sus sonetos? En 1639 tuvo problemas ¿con quién? ¿Y con quién más? Entonces, ahí tenemos que completar algunas ideas sobre la vida de Francisco de Quevedo. ¿Te puedes imaginar algunas respuestas? Podemos hacer un resumen más o menos de lo que estamos haciendo. ¿Ok? A ver, vamos a completarlo. Dice, dos de sus obras destacadas son El Buscón llamado Don Pablos y Romancero General. ¿Ok? Esa es la respuesta entonces. No olvides esta obra, El Buscón llamado Don Pablos y Romancero General. Quevedo destaca no solo como pensador, sino también como ¿cuál? Por su total dominio y virtuosismo. Era un hombre que, como hombre preparado, sabía lo que estaba haciendo y escribiendo. Quevedo escribió sonetos de corte ¿qué? ¿Cuáles eran las características de sus sonetos? Ok, de corte satíricos y burlescos. Muy bien. En 1639 tuvo problemas ¿con cuál? Quevedo hemos dicho algo de su vida. Problemas con la corrupción y fue encarcelado en un convento. Bueno, muchos autores a veces terminan sus días de esa manera. ¿Por qué trasciende Francisco Quevedo? ¿Cuál es la importancia de este autor? ¿Por su narrativa juiciosa y denunciante? ¿Por las formas poéticas que desarrolló? ¿Por su dominio y virtud de la lengua castellana? ¿Por ser competidor de Luis de Góngora? Quizás estas alternativas nos permiten pensar que algo de cierto puede tener todas. Quizá. Pero lo más importante de todas estas es que él resalta por su dominio y virtud de la lengua castellana. Trabajó mucho